Buenos días, chicos. En el día de hoy en historia vamos a socializar lo que fue el Frente Nacional en nuestro territorio colombiano. Entonces recordemos que el Frente Nacional se presentó desde 1958 hasta 1974. Fue una coalición de partidos. Estamos hablando del Partido Liberal y el Conservador, que eran los partidos tradicionalistas para la época. El propósito de estos partidos era terminar con esa violencia bipartidista que se estaba gestando en el territorio y evitar que se prolongara esa dictadura en su gobierno de Gustavo Rojas Pinilla. Recordemos que Gustavo Rojas Pinilla asume el poder por esas dificultades de los partidos tradicionalistas de la época. Para que se llevara a feliz término el Frente Nacional, se van a reunir en España y van a firmar un pacto que se denominó Bernidor. En este pacto estuvo presente Alberto Lleras Camargo, que era del Partido Liberal, y Laureano Gómez, que era del Partido Conservador. Entonces, estos dos representantes fueron los que negociaron cómo se iba a trabajar de ahí en adelante el periodo colombiano. Entonces, así es que se establece alianzas entre estos dos partidos. Ellos firman ese pacto y se acordó que los liberales y los conservadores se iban a alternar el poder de Colombia, o sea, la presidencia cada 4 años por un periodo de 16 años. También se instituyó la distribución equitativa de los cargos públicos, como fue el Senado de la República, la Cámara de Representantes, la Asamblea del Departamento y los consejos municipales. Este pacto se firmó el 24 de julio de 1956. Cuando se firma ese pacto en España, ellos regresan a nuestro territorio colombiano y es cuando se convoca el primer plebiscito nacional en nuestro territorio. Ese fue acordado para el 1 de diciembre de 1957, donde la mayoría de los colombianos acudieron a las urnas y fue la primera vez que la mujer también acude a las urnas, porque recordemos que para 1957, en el gobierno de Rojas Pinilla, se establecen esos derechos civiles y dentro de esos derechos civiles hablamos del derecho al voto para la mujer. Entonces, los colombianos que acudieron a votar fue un total de 4.169.294 votos que se registraron ese día, el cual va a dar el origen como tal al Frente Nacional. Vemos unas imágenes de 2 artículos del periódico de la época, donde se habla pues de esos logros realizados en su momento del Frente Nacional. Los gobernantes que hicieron parte del Frente Nacional trataron de trabajar para que la violencia cesara y muchos utilizaron el clientelismo para controlar esos sectores populares y las clases medias de nuestro territorio. Dentro de esos expresidentes que estuvieron vinculados en el Frente Nacional, el primero que asume el poder es Alberto Lleras Camargo. Asume el poder el 7 de agosto de 1958 hasta el 7 de agosto de 1962. Fue abogado, estadista y periodista. Bajo su gobierno impulsó la amnistía para los grupos armados, que consistía en perdonarles algunos delitos cometidos por estos grupos. Tuvo que asumir el surgimiento de nuevos grupos al margen de la ley, como fue en su momento Chispas o Sangre Negra, que se ubicó en el departamento del Tolima, Juan de la Cruz, que se ubicó en la región del Sumapaz, diferentes grupos campesinos que fueron liderados en su momento por Marulanda Vélez, conocido como Tiro Fijo, que se ubicó en Marquetalia. Eso en cuanto a los aspectos negativos que tuvo que asumir este líder. Dentro de esos aspectos positivos que realizó en su gobierno tenemos lo siguiente.
Ejecutó obras como la hidroeléctrica del Chiporal para garantizarle al pueblo colombiano, sobre todo al sur de Colombia, ese servicio de energía eléctrica. Empezó el proceso de la construcción del ferrocarril del Caribe para tener medios de transporte para sacar la economía a lo largo y ancho del país. Estableció el Instituto Colombiano de Reforma Agraria, conocido como INCORA, que brindaba préstamos al sector rural, a los campesinos, para que pudieran acceder a estos ingresos y poder comprar lo que necesitaran para trabajar sus tierras. Se vinculó a la Alianza para el Progreso, liderada por el presidente en su momento, John F. Kennedy, que buscaba con esto garantizar esos procesos y alianzas económicas con los territorios como Colombia. En su momento también se rompieron relaciones diplomáticas con Cuba, porque se consideraba que las ideas revolucionarias que se tenían en este país fueron de alguna manera las que motivaron que surgieran estos grupos insurgentes o grupos al margen de la ley en nuestro territorio. Colombia, bajo su gobierno, se vincula a la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio con el propósito de establecer acuerdos económicos. Entonces, este fue el proceso que hizo en su momento Alberto Lleras Camara. El siguiente gobernante que estuvo en el Frente Nacional fue el expresidente Guillermo León Valencia Muñoz. Estuvo en el poder el 7 de agosto de 1962 al 7 de agosto de 1966. Fue abogado, político y diplomático colombiano, ocupó muchos cargos públicos. Bajo su gobierno se consolidaron más grupos guerrilleros, se pensaba que la violencia iba a cesar un poco, pero fue todo lo contrario. Van a surgir las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC. También surge el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, y se van a presentar también muchos movimientos de huelgas frente a las injusticias que se estaban presentando en su momento. Se presentó también la inflación, se subieron los costos de algunos productos en su momento. En peso, nuestra moneda presentó devaluación, significó que bajó su valor real. Y él, como estrategia para mejorar esos procesos económicos, empieza la explotación y exploración del oro negro en nuestro territorio. Estamos hablando de esa riqueza que es el petróleo. Consideraba que de esta manera se podía reactivar un poquito la economía del país. Se propagaron las redes eléctricas, trató que por lo menos a lo largo y ancho del país llegara esa energía. Construyó la carretera de Cali-Popayán. Se inauguró la telefonía automática internacional, entonces ya podíamos generar esa comunicación con otros países. Bajo su gobierno se creó el departamento de La Guajira, Quindío y Sucre, y fue la primera vez que se evidencia en la historia de Colombia que se empieza a pedir préstamos al exterior. Se consideraba en su momento que era para reactivar la economía, pero desafortunadamente ese proceso fue algo positivo para el país. Entonces tuvo que afrontar esos hechos y brotes de violencia también en su periodo. Luego sigue Carlos Lleras Restrepo. Estuvo en el mandato desde el 7 de agosto de 1966 al 7 de agosto de 1970. Fue abogado y político. Cuando llega al poder, él plantea en su programa la transformación nacional. Él lo que quería era regular esa inversión extranjera de la industria que estaba llegando a nuestro país. Recordemos que bajo otros mandatarios, la industria extranjera siempre estuvo como protegida por el Estado. Entonces él hizo como esa transición y cambio para que se controlara esa inversión en nuestro país.
De igual manera van a seguir surgiendo grupos al margen de la ley, como lo fue en su momento el Ejército Popular de Liberación, el EPL. Con este mandatario tuvimos la visita del Papa Pablo VI. Recordemos que nuestro territorio profesaba la fe católica y se consideraba que de pronto la visita del Santo Padre podría mejorar un poquitico las crisis que se estaban presentando en Colombia. Tuvo que enfrentar esa emergencia económica para hacerle frente a esas crisis que se presentaron en su momento y de alguna manera minimizar esos efectos generados por la economía y las dificultades. También mantuvo la declaratoria de estado de sitio con el fin de proteger y garantizar la paz en el territorio colombiano. También adquirió una serie de divisas con el fin de reactivar también el proceso económico en el país. Y uno de sus grandes aportes a nivel social fue la creación de diferentes institutos como fue el de Coldeportes, que es el Instituto Colombiano de Juventud y el Deporte. Él buscaba de esta manera vincular a los jóvenes con la recreación a pesar de las dificultades presentadas en Colombia. También creó el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para darle una solución a las dificultades que se presentaban con los niños y los jóvenes en la época. También creó Colciencias, el Instituto Colombiano de Ciencias, con el fin de que se tuviera en Colombia esos avances importantes científicos y de investigación en estas áreas. También se creó el ICPES, Proesco y Colcultura. Entonces todo esto lo hacía con el fin y el propósito de brindarle al pueblo nuevas esperanzas de que la situación en Colombia se iba a tornar calmada frente a esas crisis que tuvo que asumir en su momento. El último presidente de este Frente Nacional fue Misael Pastrana Borrero. Él asume la presidencia el 7 de agosto de 1970 hasta el 7 de agosto de 1974, abogado y político. Él llega al poder gracias a los fraudes presentados en el momento cuando se estaban eligiendo esos candidatos que se habían postulado y se eligen a través del voto. Se cuenta que se presentaron fraudes electorales para que pudiera ser el presidente de esa época. ¿Por qué se va a presentar ese fraude? Entonces, para ese periodo de gobierno, para el 70, se había creado el partido político ANAP. Ese es como el cuarto partido político que les he contado, chicos, en la historia de Colombia que surgió. Recordemos que los dos partidos anteriores se llamaban la Tercera Fuerza y el Movimiento de Acción Nacional, que fue creado en su momento por Gustavo Rojas Pinilla, pero que no avanzó mucho en la historia de Colombia. Se crea este partido, la ANAPO, y ellos colocan como candidato a Gustavo Rojas Pinilla. Ellos querían que se consideraba que el Frente Nacional no estaba haciendo mucho en la historia de la política en Colombia y más bajo el gobierno se consideraba que de pronto se podía modificar eso. Entonces, como no querían que la NAPO ganara, entonces se va a presentar ese fraude electoral y sube al poder Misael Pastrana Borrero. Bajo su gobierno, igual que los anteriores que ya les mencioné, van a seguir surgiendo grupos al margen de la ley. En ese caso surge el M19 el 9 de abril de 1970. Se siguen presentando las huelgas estudiantiles de campesinos y obreros. Él trabaja mucho lo que es el frente social. Él consideraba trabajar en contra de la pobreza, la ignorancia, el hambre y el desempleo. Bajo su gobierno quería trabajar a la clase menos desfavorecida. Siempre trabajó a favor de ellos. En su gobierno se quería modificar
o hacer una reforma a la Constitución política en el artículo que hace referencia a los ciudadanos. Para esa época era un ciudadano el que había cumplido 21 años de edad y él quería modificar ese artículo y que la mayoría de edad fuera a los 18 años. Pero esa reforma no se pudo llevar a feliz término. Financió la construcción de vivienda a través de la Unidad de Poder Adquisitivo Constante, que es la UPA. Entonces, para que la clase menos desfavorecida pudiera acudir a créditos para poder construir sus viviendas. También creó el Banco del Trabajador, estableció el Plan Nacional de Nutrición, se ejecutó la construcción de los aeropuertos de Bucaramanga, Leticia y Montería, se hizo el contrato de asociación para la explotación del complejo carbonífero del Cerrejón y La Guajira y construyó central de abastos como fue Corabastos. Entonces, bajo este Frente Nacional, estos 4 mandatarios, pues lo que nosotros podemos analizar en la historia es que siguieron los brotes de violencia y lo que se va a incrementar es el surgimiento de grupos al margen de la ley. Entonces, como los que ya les mencioné. Aquí podemos observar un mapa actualizado de cómo esos grupos insurgentes se han distribuido en el territorio de Colombia. Y esa fue una de las consecuencias heredadas del Frente Nacional, el que se presentaran muchos grupos al margen de la ley. Cuando estábamos aquí en nuestro territorio, en ese Frente Nacional, ya en el contexto mundial se estaba gestando el proceso de la Guerra Fría. Entonces muchos consideran que esa Guerra Fría influyó para que surgieran esos grupos al margen de la ley en nuestro territorio, porque son ideas de izquierda que están en contra, como esas ideas que se quieren desarrollar en el gobierno. También se estaba consolidando en su momento la Revolución Cubana. Se dice que muchos de estos grupos que surgieron en Colombia fueron inspirados en los ideales de Ernesto Che Guevara, que en su momento tenía ideas socialistas y pues que consideraba que lo que se estaba haciendo en su momento era lo mejor. Es así como surgieron los diferentes grupos, dentro de los cuales también encontramos el Movimiento Obrero Estudiantil Campesino, Juventudes del Movimiento Revolucionario Liberal, el Frente Unido de Acción Revolucionaria, el Partido Revolución Socialista, el Partido Comunista Marxista-Leninista, el Frente Unido Camilo Torres y los anteriores que ya les había mencionado. Entonces, pues, esa fue una de las consecuencias heredadas del Frente Nacional, por el surgimiento de estos diferentes grupos y que recordemos que algunos de estos hicieron ese proceso de paz con Colombia, con el gobierno colombiano, y otros pues siguen en las zonas de alta montaña, continuando con algunos de estos grupos que ya les mencioné.